Díganme algo, últimamente, al mirarse al espejo, ¿sienten ese pequeño pellizco en el corazón? ¿Notan que las patitas de gallo alrededor de los ojos se ven un poco más marcadas? ¿Que las manchas oscuras, esos lentigos en las mejillas, parecen más intensos? No es que temamos envejecer. Lo que realmente nos preocupa es envejecer y sentir que la vitalidad y la luminosidad del rostro se van apagando, dejando una expresión de cansancio que no nos representa. Todas deseamos conservar la juventud, que la piel se vea firme y luminosa como antes, pero ir a un spa resulta costoso y muchos cosméticos caros generan desconfianza por los químicos o por el riesgo de alergias, sobre todo en la piel madura. Y hoy quiero darles una buena noticia. No necesitamos ir lejos ni gastar grandes sumas. Ese cuidado tan buscado puede estar en casa o en cualquier mercado cercano, por apenas unos pocos euros. Hablo del aloe vera, también conocido como sábila. Pero atención, porque no se trata solo de aplicarlo y listo. No es tan simple. Usado de forma incorrecta, el aloe vera no solo pierde sus beneficios, sino que puede causar picazón, alergias o incluso empeorar el estado de la piel. La clave está en cómo se prepara y cómo se utiliza, y eso marca toda la diferencia. En este video voy a compartir con ustedes, de principio a fin, todos los secretos para transformar esta planta tan sencilla en un cuidado natural de nivel alto, capaz de ayudar a suavizar las arrugas, atenuar las manchas oscuras y los lentigos, y devolverle a la piel esa firmeza y luminosidad que tanto echamos de menos. Si ustedes también desean ver su piel más joven y saludable, les pido con cariño que apoyen este contenido con un me gusta. Y lo más importante, suscríbase al canal. La suscripción es totalmente gratuita y les permitirá recibir de forma regular consejos útiles sobre belleza y bienestar, explicados con claridad y pensados para cuidarse de manera segura y consciente. Al suscribirse, pasan a formar parte de esta gran familia que busca vivir cada día con más calma, salud y armonía. Les agradezco de corazón por acompañarme. Ahora tomen una taza de su infusión preferida, siéntense cómodamente. Juntas vamos a entrar en la primera y más importante parte de todo este proceso: el secreto para preparar el aloe vera de forma completamente segura. Les pido que presten mucha atención a esta sección. Parte 1. El proceso de preparación esencial. Cómo obtener gel de aloe vera sin provocar picazón ni reacciones en la piel. Muchas de ustedes me han preguntado por qué sienten ardor o enrojecimiento al aplicar aloe vera en el rostro. La respuesta es sencilla. No está mal el aloe. El problema es que no se ha preparado correctamente. La sustancia responsable de estas molestias se encuentra en la savia amarilla llamada aloína, que aparece entre la piel verde externa y la pulpa clara del interior. Esta aloína, aunque en cantidades muy controladas, puede tener ciertos usos. Aplicada directamente y en alta concentración sobre la piel, actúa como un irritante potente. Nuestro objetivo es eliminarla por completo antes de usar el gel. Para lograrlo, es fundamental seguir estos pasos con atención. Paso 1. Remojo inicial. Cuando compren hojas frescas de aloe vera, no las abran de inmediato. Primero corten ambos extremos, tanto la base como la punta. Después coloque la hoja en posición vertical, apoyada sobre el borde de un colador o un recipiente, de modo que la savia amarilla pueda escurrirse libremente desde la base. Déjenla reposar así durante unos 15 a 20 minutos. Verán cómo una savia amarilla espesa comienza a gotear lentamente. Ese es el paso clave para evitar molestias y proteger su piel. Paso 2. Pelado y remojo con sal o limón. Una vez que la savia amarilla haya drenado casi por completo, laven bien la hoja bajo el grifo con agua corriente. Ahora sí pueden proceder a pelarla. Primero, retira con cuidado las filas de espinas de ambos lados. Después, con un gesto firme pero controlado, quiten la capa verde superior. A continuación,
Utilice una cuchara para extraer la pulpa transparente de gel que se encuentra en el interior. Preparen un cuenco con agua limpia y agreguen una cucharadita de sal marina o el zumo de medio limón. Introduzcan de inmediato la pulpa de aloe vera en esta agua con sal o limón. Déjenla en remojo durante unos 10 a 15 minutos. Este paso es fundamental porque ayuda a eliminar cualquier resto de savia amarilla que todavía pueda quedar adherido al gel. Paso 3. Enjuague final cuidadoso. Tras el remojo, saquen la pulpa de aloe vera y colócala en un colador. Enjuague muy bien bajo el grifo mientras la amasa suavemente con las manos. Repitan este lavado unas 3 o 4 veces, hasta que al tocar el aloe ya no perciban esa sensación pegajosa tan característica. En su lugar, notarán una textura fresca, limpia y ligeramente crujiente. Eso es señal de que la pulpa de aloe vera está completamente segura. Observen bien, transparente, sin restos de savia amarilla y sin pegajosidad. Ahora que tenemos este gel perfectamente preparado, ya estamos listas para convertirlo en nuestra primera fórmula de cuidado profundo. Esta receta está pensada para abordar uno de los problemas más frecuentes en la piel madura, la sequedad y las arrugas. Pasemos a la fórmula dorada número 1. Fórmula dorada número 1. Aloe vera, miel y vitamina E. Piel suave desde la primera aplicación. Arrugas visiblemente atenuadas. A esta combinación me gusta llamarla un verdadero banquete para la piel seca y con arrugas. Une aloe vera, miel y vitamina E en una sinergia muy equilibrada. El aloe vera aporta hidratación profunda y favorece la elasticidad natural de la piel. La miel actúa como un humectante natural, capaz de atraer la humedad del entorno y retenerla en la piel, además de contribuir a mantenerla limpia y protegida. La vitamina E, el componente estrella, es un aceite de tono dorado conocido por su efecto antioxidante y suavizante, que ayuda a alisar visualmente las pequeñas líneas alrededor de los ojos y de la boca. Cuando estos 3 ingredientes trabajan juntos, incluso la piel más seca se vuelve flexible y las arrugas marcadas comienzan a verse más suaves. ¿Cómo preparar esta fórmula? Ingredientes: 2 cucharadas soperas de pulpa de aloe vera ya limpia y segura, una cucharadita de miel pura, preferiblemente de buena calidad. Es importante que sea miel auténtica, sin azúcares añadidos. Una cápsula de vitamina E, de las que se utilizan como suplemento. Preparación. En primer lugar, coloque la pulpa de aloe vera en una batidora pequeña. Si no dispone de batidora, pueden triturar en un mortero limpio o aplastarla con un tenedor hasta obtener una pasta homogénea y suave. Una vez que el aloe vera esté bien triturado, añadir la cucharadita de miel y mezclar con calma hasta integrar. A continuación, con ayuda de unas tijeras, corten un extremo de la cápsula de vitamina E y extraigan todo el aceite dentro de la preparación. Remueve nuevamente hasta que los 3 ingredientes se fusionen por completo. Observen la textura que se forma, una mezcla suave, de tono dorado claro y con un aroma delicadamente dulce. Esta preparación es una mascarilla de auténtico lujo, comparable y muchas veces superior a productos cosméticos de precio elevado. ¿Cómo aplicarla correctamente? Primero lave el rostro con agua tibia. El agua tibia ayuda a relajar la piel y favorece la absorción de los activos. Seco en el rostro con suavidad. Después, utilice un pincel limpio o las manos, siempre bien limpias, para extender la mezcla de manera uniforme por todo el rostro. Eviten el contorno inmediato de los ojos y los labios, y no olviden el cuello. El cuello es una zona clave, ya que suele reflejar el paso del tiempo con mayor claridad. Apliquen también allí. Tras extender la mascarilla, no permanezcan quietas. Con la yema de los 10 dedos, dando pequeños toques suaves por todo el rostro. Este gesto estimula la circulación y facilita que los nutrientes penetren mejor en la piel. Luego utilice el dedo anular
el que ejerce menos presión para realizar movimientos circulares suaves alrededor de las patitas de gallo. Después, con 2 dedos, deslizan lentamente desde la barbilla hacia las orejas y desde las comisuras de los labios hacia las sienes. Este masaje ayuda a tonificar los músculos faciales y a prevenir la flacidez. Relájense y dejen actuar la mascarilla durante 15 a 20 minutos. No prolonguen más el tiempo. Si se seca en exceso, puede absorber la humedad natural de la piel. Pasados los 20 minutos, aclaren el rostro con agua fresca. El agua fresca ayuda a cerrar los poros. Al finalizar, toquen su piel. Notarán una sensación inmediata de suavidad, firmeza y frescor, como si la piel hubiera recibido un sorbo de nutrientes vitales. Apliquen esta fórmula entre 2 y 3 veces por semana. Tras un mes de uso constante, muchos notarán cómo las arrugas finas se ven visiblemente más suaves. Tener la piel firme y con menos arrugas es maravilloso, pero sé que existe otro desafío igual de persistente: las manchas, los lentigos y las pecas. Una piel puede estar lisa, pero unas pocas manchas oscuras pueden añadir años al rostro. Entonces surge la pregunta: ¿cómo combatirlas? La respuesta está en el aloe vera, combinado con otro ingrediente sorprendente que muchas veces se desecha sin saber su valor. ¿Les despierta curiosidad? Pasemos a la fórmula dorada número 2. Fórmula dorada número 2. Aloe vera y agua de arroz. El apoyo natural contra las manchas. Piel más luminosa. Así es. El ingrediente al que me refiero es el agua de arroz. En tiempos antiguos, nuestras abuelas no contaban con cosméticos. Utilizaban agua de arroz de forma habitual, y su piel reflejaba claridad, uniformidad y un brillo natural que aún hoy nos inspira. Hasta el día de hoy, muchas marcas reconocidas de cosmética japonesa y coreana siguen utilizando extractos de arroz como base para tratamientos que buscan aclarar y unificar el tono de la piel. El agua de arroz, especialmente esa parte blanquecina y lechosa que se deposita en el fondo, es rica en vitaminas del grupo B, como la vitamina B1 y la vitamina B5, que ayudan a iluminar la piel, fortalecerla y favorecer su capacidad natural de reparación. Lo más valioso es que también contiene ácido ferúlico y otros compuestos que actúan como aliados frente a las manchas oscuras y la hiperpigmentación. Cuando el aloe vera, que aporta compuestos activos en una concentración segura, se combina con el agua de arroz rica en ácido ferúlico, se crea una sinergia muy especial. Juntos forman un dúo que actúa con mayor eficacia sobre las manchas, ayudando a aclarar el tono de la piel de una manera progresiva, suave y natural. Esta fórmula es sencilla, pero requiere preparar correctamente el agua de arroz para que sea realmente efectiva. Cuando laven el arroz antes de cocinar, desechen siempre la primera agua, ya que arrastra polvo e impurezas. En el segundo lavado, froten el arroz con un poco más de cuidado y recojan esa agua en un recipiente limpio. Déjenla reposar durante 1 o 2 horas. Verán cómo el líquido se separa en 2 partes, una superior transparente y otra inferior más turbia, de aspecto lechoso. La parte clara se desecha. Solo utilizaremos el sedimento blanco y lechoso que queda en el fondo. Esa es la esencia que necesitamos. Ahora tomen 2 cucharadas soperas de pulpa de aloe vera ya preparada y triturada, y 2 cucharadas soperas del sedimento blanco del agua de arroz. Mezclan ambos ingredientes en un cuenco hasta obtener una textura homogénea. El resultado será una crema suave, de color blanco lechoso y muy agradable al tacto. Es importante tener presente que esta preparación puede fermentar con rapidez. Por eso, debe elaborarse y utilizarse en el momento. No es recomendable guardarla en el refrigerador para otro día, ya que el agua de arroz fermentada no resulta adecuada para la piel. En cuanto al modo de uso, la aplicación es similar a la anterior. Laven el rostro con
con agua tibia para preparar la piel. Para esta fórmula pueden utilizar un algodón o una mascarilla de tejido comprimido. Empapar el algodón en la mezcla y aplícalo de manera uniforme sobre el rostro. En las zonas con manchas como las mejillas o la frente, aplique una capa un poco más generosa. Luego relájense y dejen actuar durante unos 20 minutos. Al enjuagar, no lo hagan con prisa. Humedezca las manos y masajee suavemente el rostro con movimientos circulares, permitiendo que la piel aproveche hasta el último instante de este cuidado natural. El almidón de arroz finamente molido actuará como un exfoliante muy suave, ayudando a retirar las células muertas y esa capa superficial de piel apagada que resta luminosidad. Después, aclaren bien con agua fresca. Al terminar, mírense al espejo con calma. La piel se verá más luminosa, más suave y con un aspecto más claro y limpio. Esta fórmula es ideal para tratar manchas, lentigos y para ayudar a unificar el tono de la piel. Úsala de forma constante entre 2 y 3 veces por semana. De este modo, ya contamos con la fórmula número 1 para piel seca y con arrugas, y la fórmula número 2 para piel con manchas y aspecto opaco. Pero sé muy bien que la vida diaria es intensa, que muchos días llegamos cansadas y lo único que queremos es acostarnos sin esperar 20 minutos para retirar una mascarilla. Entonces surge una pregunta muy real. ¿Existe una forma sencilla de cuidar la piel? ¿Hay una manera de despertar con el rostro renovado sin esfuerzo? La respuesta es sí. Esta es la fórmula pensada para quienes tienen poco tiempo. Una mascarilla nocturna de reparación profunda. Vamos a descubrir la fórmula dorada número 3. Fórmula dorada número 3. Aloe vera y aceite de coco o aceite de oliva. Mascarilla de noche de reparación profunda. Esta fórmula combina aloe vera con aceite de coco o con aceite de oliva virgen extra y está diseñada para actuar mientras descansamos. Entre las 10 de la noche y las 2 de la madrugada, la piel entra en su fase más activa de reparación y regeneración y en ese momento necesita nutrientes de calidad. El aceite de coco y el aceite de oliva virgen extra aportan ácidos grasos beneficiosos y vitamina E. Funcionan como una capa protectora que sella la hidratación del aloe vera en la piel, evitando que se evapore, y al mismo tiempo ayudan a transportar sus nutrientes hacia capas más profundas. El aloe vera aporta agua y el aceite aporta lípidos. Cuando la piel recibe agua y grasa en equilibrio, alcanza un estado óptimo de confort y elasticidad. Por eso la proporción en esta fórmula es fundamental. Si se excede, la piel puede volverse grasa o presentar brotes. Presten mucha atención a este punto. Tomen 2 cucharadas soperas de aloe vera muy bien triturado, casi líquido. Añadan únicamente 3 o 4 gotas de aceite de coco o de aceite de oliva. Repito, solo 3 o 4 gotas, no cucharadas. Un exceso de aceite puede obstruir los poros. Preparación. Añaden las 3 o 4 gotas de aceite al cuenco con el aloe vera y mezclen muy bien hasta que el aceite se integre por completo en el gel, formando una mezcla uniforme. Modo de uso. Esta fórmula se aplica como el último paso de la rutina nocturna de cuidado facial, es decir, después de haber lavado bien el rostro y de haber aplicado su crema hidratante habitual, en caso de usarla. A continuación, extiendan una capa muy fina, casi imperceptible, de esta mezcla de aloe vera y aceite por todo el rostro. Den pequeños toques suaves hasta que la piel la absorba. Al tratarse de una capa tan fina, se secará en unos 5 a 10 minutos y no manchará la almohada. Pueden irse a dormir con total tranquilidad. Durante las 8 horas de descanso, esta mascarilla nocturna actuará de forma silenciosa. A la mañana siguiente, solo tendrán que lavar el rostro como de costumbre. Notarán la piel muy suave, flexible y con un aspecto jugoso, como si estuviera llena de agua y vitalidad.
Utilicen esta fórmula solo 1 o 2 veces por semana. Es más que suficiente. Queridas amigas, ya hemos visto 3 fórmulas doradas. Sé que muchas sienten ganas de empezar a probarlas de inmediato, pero les pido que se queden unos minutos más. Esta es la parte más importante de todo el contenido. Las 3 fórmulas pueden ayudar a que la piel se vea mucho más joven, pero los 5 consejos esenciales que compartiré ahora les permitirán proteger su piel y evitar que todo el esfuerzo con el aloe vera se pierda. Por favor, escuchen con atención. Parte 2. Consejos vitales y recomendaciones sinceras. Consejo número 1. La savia amarilla. La savia amarilla. La savia amarilla. Es necesario repetirlo. Eliminar por completo esta savia es absolutamente fundamental, tal como expliqué al inicio. Es la causa principal de la mayoría de las reacciones adversas al aloe vera. Consejo número 2. Prueba de sensibilidad. Esto es obligatorio. Cada piel reacciona de manera diferente. Antes de aplicar cualquier fórmula en el rostro, tomen una pequeña cantidad y colócala en una zona de piel fina y sensible, como detrás de la oreja o en la parte interna de la muñeca. Déjenla actuar durante unos 20 a 30 minutos. Luego, aclaren y esperen 24 horas. Si pasado ese tiempo no aparece picazón, enrojecimiento ni ninguna reacción, su piel tolera el aloe vera y pueden utilizarlo. Si notan molestias, enrojecimiento o escozor, suspendan su uso de inmediato. Consejo número 3. Frecuencia de uso. Incluso lo natural, si se utiliza en exceso, puede resultar perjudicial. Las mascarillas de aloe vera no deben aplicarse todos los días. La piel necesita descansar y renovarse. Aplíquense como máximo 2 o 3 veces por semana, y cada aplicación, excepto la mascarilla nocturna, no debe superar los 15 a 20 minutos. Un uso excesivo puede debilitar la barrera natural de la piel y volverla más sensible. Consejo número 4. Protección solar obligatoria. Es muy importante recordar que el aloe vera y el agua de arroz tienen un efecto aclarador y exfoliante suave. Esto deja la piel más luminosa, pero también más vulnerable al sol. Si cuidan su piel por la noche y luego se exponen al sol sin protección, las manchas no solo pueden reaparecer, sino intensificarse. Por eso, durante el día, incluso si permanecen en casa, es fundamental aplicar protección solar para proteger los resultados y la salud de la piel. Si van a salir a la calle, utilicen un sombrero de ala ancha, gafas de sol y procuren cubrir bien el rostro. Todo ese cuidado merece ser protegido. Consejo número 5. Constancia en el uso. Este es un método natural, no es una solución instantánea que transforme la piel en una sola aplicación. Requiere tiempo, paciencia y continuidad. Es como cuidar una planta. Hay que atenderla con regularidad para que florezca. Son constantes durante al menos 1 o 2 meses. La belleza llegará poco a poco, pero será una belleza auténtica, una belleza que nace de una piel sana y bien cuidada. No lo apliquen unas pocas veces y luego lo abandonen. Eso solo haría que todo el esfuerzo se pierda. Conclusión. Hoy he compartido con ustedes cómo utilizar el aloe vera para cuidar y rejuvenecer la piel, desde la preparación más segura hasta las 3 fórmulas doradas. La fórmula número 1 para piel seca y con arrugas. La fórmula número 2 para tratar manchas y aportar luminosidad. Y la fórmula número 3, la mascarilla nocturna de reparación profunda. Deseo de corazón que estos consejos se conviertan en un nuevo aliado de belleza, sencillo, nutritivo, accesible y muy eficaz para aplicar en casa. En esta etapa de la vida, aprendemos que la verdadera riqueza es la salud. Una piel firme y luminosa no es solo una cuestión estética, sino el reflejo de un cuerpo cuidado y de una mente en calma. Cuidarse no es un acto superficial, es una forma profunda de respeto y amor hacia una misma. Cuando ustedes se sienten bien por dentro, esa armonía se nota por fuera y se transmite a quienes comparten su día a día.
Desde Salud Dorada 70, nuestro propósito es acompañarlas con información clara, cercana y segura para que sigan cuidándose con conciencia y serenidad. Si este contenido les ha aportado algo valioso, pueden apoyarlo con un me gusta. Y si aún no forman parte del canal, las invito a suscribirse y activar las notificaciones para no perderse los próximos videos sobre bienestar, belleza natural y hábitos saludables en esta etapa tan importante de la vida. Si conocen a alguna amiga, hermana o familiar que también se preocupe por las arrugas, las manchas o el cuidado de la piel madura, compartir este video puede ser un bonito gesto. Compartir conocimiento es compartir bienestar. Y como siempre, si tienen dudas o desean que tratemos algún tema en especial, pueden dejarlo en los comentarios. Leo cada mensaje con atención. Gracias de corazón por acompañarme hasta el final. Les deseo salud, calma y que sigan cultivando esa belleza serena que nace del cuidado diario y del cariño hacia una misma. Nos veremos muy pronto en un nuevo video aquí, en Salud Dorada 70.